todos. Aquí vamos a estudiar ahora el capítulo 19 de Apocalipsis. Antes de entrar a estudiar, quiero mostrarles el bosquejo que vamos a utilizar, que no va a ser exactamente la misma secuencia de versículos. Les muestro ahorita el bosquejo. En primer lugar, vamos a hacer un análisis, un estudio de los versículos 11 al 16, donde nos hablan del gran evento, la segunda venida de Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores. El Rey llegó, versículos 11 al 16. Después vamos a volver al versículo 1 hasta el versículo 6 para hacer un estudio de lo que está ocurriendo en el cielo mientras el Señor está llegando en la tierra. Hay una serie de actitudes de la gente que está en el cielo, de los seres que están en el cielo, que nos van a reflejar lo que ocurre ahí mientras Jesucristo está llegando a la tierra. En tercer lugar, vamos a analizar las bodas del Cordero, que están en el versículo 7 al 9. Y en cuarto lugar, el castigo del anticristo a partir del versículo 17 hasta el versículo 21. Por último, en quinto lugar, vamos a analizar la pregunta: ¿qué implica la segunda venida de Cristo para nosotros en el tiempo actual? Para empezar, debemos hablar de que la venida de Jesucristo es un tema que se ha tocado durante todos los años. Todas las iglesias han mencionado este tema. Algunas personas han puesto en duda que esto vaya a ser una realidad, y para eso quiero que leamos algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo. En primer lugar, si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos al profeta Daniel en el capítulo 7, los versículos 13 al 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La segunda venida de Cristo fue profetizada por el profeta Daniel cientos de años antes de que el mismo Jesucristo naciera. En Mateo capítulo 24, versículo 30, el mismo Jesucristo afirmó que Él vendría por segunda vez. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No solamente el profeta Daniel, el mismo Jesucristo afirmó que Él vendría por segunda vez. En Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Están hablando los ángeles que están acompañando a los apóstoles, que están viendo a Jesucristo que es ascendido al cielo. Y los ángeles dicen lo siguiente: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20,
Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Los profetas, el mismo Jesucristo, los ángeles y los apóstoles creían en la segunda venida de Cristo. Cristo viene ya, terminó las copas de la ira y ahora viene en gloria. Ahora viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Esta vez nadie lo va a crucificar, esta vez viene a reinar. Y esto es importante para nosotros porque la Biblia presenta este tema como una realidad, como una verdad. Y nosotros no nos estamos preparando en cuanto a ella. Analicemos el capítulo 19 de Apocalipsis a partir del versículo 11 hasta el versículo 16. Capítulo 19, versículos 11 al 16. El gran evento, la llegada, la segunda venida. Dice el texto así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Este pasaje nos habla clarísimo de que está hablando acerca de Jesucristo. En el versículo 11, por ejemplo, se dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Si buscan Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Acá Jesucristo se presenta como el fiel y el verdadero. En el versículo 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego. En Apocalipsis 2:18 se menciona que Jesucristo tiene sus ojos como llama de fuego. En el versículo 13 de Apocalipsis dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. Así que nos está hablando del Verbo de Dios, es uno de los nombres de Jesucristo. Apocalipsis 19:15 dice que de su boca sale una espada aguda.
Nuevamente en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 16, se dice que de la boca de Jesucristo sale una espada aguda. En Efesios 6:17 se habla de la espada de dos filos, la palabra de Dios que sale de la boca de Jesucristo. En conclusión, cuando leemos los versículos 11 al 16 de Apocalipsis 19, estamos viendo aquí la persona de Jesucristo regresando por su iglesia, regresando por segunda vez, y en esta oportunidad, como dice el versículo 16, lleva un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñenme a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Primera de Timoteo 6, versículos 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 14, dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces los versículos 11 al 16 del capítulo 19 de Apocalipsis nos describe la llegada, la segunda llegada de Jesucristo a este mundo, a esta tierra. Y este es el gran evento que culmina con todos los juicios que cayeron durante la gran tribulación en Apocalipsis. Capítulo 19 es la culminación, es la llegada del Señor de señores y Rey de reyes que estamos esperando. Mientras Él está llegando, vamos a analizar los primeros 6 versículos de Apocalipsis. Los primeros 6 versículos de Apocalipsis. Porque ahí nos describe en el capítulo 19, versículos 1 al 6, nos describe qué es lo que ocurre en el cielo mientras Jesucristo está llegando a la tierra. Vamos a leer estos 6 versículos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En realidad hay una fiesta, es impresionante, hay una fiesta en el cielo, es decir, es un jolgorio cuando Jesucristo está llegando a la tierra, en el cielo se arma una fiesta impresionante. Versículo 1 menciona la palabra aleluya. Versículo 3, aleluya. Versículo 4, aleluya. Versículo 5, versículo 6, perdón, aleluya. En el cielo, lo primero que está ocurriendo en el cielo es una constante proclamación, aleluya. ¿Qué significa la palabra aleluya? Viene del hebreo, aleluya, aleluya, que significa nosotros alabamos a Jehová, o Jehová sea alabado por nosotros, alabamos a Jehová. Ahora, no es un término impersonal, no es decir alaben, ¿no?, a Jehová, sino alabemos. Eso es incluye la persona individual. Alabemos, aleluya significa alabemos todos, yo involucrado, alabemos a Dios. Y es un grito de victoria. Muestra la actitud que está de exaltar a Dios por encima de todo. Es interesante porque esta es la primera actitud en el cielo, de la gente que está en el cielo, de los seres, de los ángeles, de los 24 ancianos, de todas las tribus, pueblos, lenguas, nación, todos están en el cielo proclamando aleluya. La primera actitud en el cielo, en esta fiesta, es aleluya. Y vamos a evaluar esto. ¿Tengo una actitud de alabanza? ¿Se han dado cuenta de cuánta gente llega a los cultos de adoración tarde para la prédica? Porque lo que les interesa es la prédica, porque no tienen una actitud de alabanza. ¿Arde tu corazón por alabar a Dios? ¿Expresa tu corazón ese grito de victoria? ¿Qué tan importante es para mí los tiempos de alabanza? ¿O son aburridos? Las canciones cristianas me aburren. Cuando cantamos, no solamente repetimos letra, pero el corazón expresa una alabanza. Cuando vamos a la iglesia, hay esa actitud de gritar aleluya al Señor. Interesante es porque hay un texto en Isaías que es muy fuerte, pero que lamentablemente refleja la realidad de muchos que se llaman cristianos. En Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese mandamiento que está en tu cabeza, que tú dices, sí, hay que tener temor de Dios, es un concepto intelectual, es un concepto teórico, pero que no ha descendido al corazón. Interesante. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La primera actitud en el cielo, mientras Jesucristo está llegando a la tierra, es proclamar aleluya, alabemos al Señor. Sigamos con el versículo 1. Dice,
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La segunda actitud de los seres vivientes en el cielo, en esa fiesta de alabanza en el cielo, es reconocer a Dios como supremo Rey y Señor. Y por eso dicen: la salvación, la honra, la gloria, el poder, todo es del Señor y no de los hombres. Cuando decimos la salvación es del Señor, estamos diciendo que reconocemos que no podemos salvarnos por obras, no podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo. Cuando decimos que la salvación viene de Dios, reconocemos que es la obra de Cristo en la cruz la única que puede salvarnos. No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna tentativa de salvación por medio de la bondad o buenos actos o buenas obras, porque la salvación es exclusivamente un acto de Dios hacia nosotros. Cuando decimos que toda la honra pertenece a Dios, es porque hay una humildad en nuestro corazón, porque reconocemos que la honra verdadera es por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando le damos la gloria, queremos que Él sea exaltado, no nosotros, queremos que Él sea exaltado. Y cuando decimos que le entregamos el poder, es como cuando nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a ver lo que es un golpe militar. ¿Qué es un golpe militar? Cuando los militares toman el poder. ¿Qué quiere decir el poder cuando le das el poder a Dios? Le estás dando a Él, le entregas el poder sobre tu vida, le estás entregando a Dios la capacidad de tomar control sobre ti. Renuncias a tener tú el control para que Él tenga el poder sobre tu vida. Por eso la segunda actitud de estos seres en el cielo es el reconocimiento que la salvación, la honra, la gloria, el poder son de Dios, porque Él es el supremo Rey y Él es el Señor nuestro. Y hay que tener cuidado hoy en día con todas estas corrientes teológicas que tratan de exaltar al hombre. Busca dentro de ti todo lo bueno que tengas, porque tú eres un campeón, tú eres un rey. Algunos pastores dicen que los creyentes son pequeños dioses, que tenemos el poder en nuestra boca para cambiar las circunstancias. Tengamos cuidado con estas doctrinas, porque las doctrinas que reconocen al hombre y quieren darle al hombre el poder, la gloria, el honor, son doctrinas que nacen en el corazón del mismo Satanás. El creyente agacha su cabeza en humildad y reconoce que todo le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a tomar el ejemplo de Gedeón, uno de los jueces del Antiguo Testamento, en el capítulo 8, versículos 22 y 23. Jueces, capítulo 8, versículos 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor. Gedeón había obtenido la victoria sobre los enemigos de Israel. Y cuando Gedeón vence y toma la victoria, gana la batalla, el pueblo quiere hacerlo a él líder. Entonces le dicen a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y Gedeón apunta: yo no, ni mi hijo. El que debe enseñorearse y ser señor sobre nuestras vidas, sobre nuestros pueblos, es el mismo Jehová de los ejércitos. He conocido pastores que me han dicho en la cara:
A mí de esta iglesia no me sacan porque yo la fundé. Yo soy el fundador de esta iglesia y esta iglesia es mía. Hermanos, eso es una herejía. La iglesia es del Señor. Todo lo que hacemos del Señor, las ovejas son del Señor. Por eso la segunda actitud en el cielo, de todo lo que está en el cielo, es reconocer que la salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor y no de los hombres. Versículo 2. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y entonces el versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Cuando leemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, 4 y 5 nos describen el cielo. Capítulo 4 y capítulo 5 nos describe el cielo. En el capítulo 4 se menciona que junto al trono de Dios hay 24 ancianos y hay 4 seres vivientes. No voy a entrar en detalle ahora, busquen sino el estudio sobre Apocalipsis capítulo 4, ahí describo a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. Pero la actitud de estos seres que están alrededor del trono, dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Se postraron en tierra y adoraron. La palabra adoración y la palabra postración van juntas. En el Antiguo Testamento especialmente, cada vez que se utiliza la palabra adorar, se relaciona con la actitud de postrarse, rendirse, humillarse en señal de respeto. ¿Por qué? Cuando tú venías, te postrabas delante del rey, agachabas tu cabeza y tu frente tocaba el piso. Y traten de probarlo. Arrodíllense, pongan su frente tocando el piso y vean que el rey que está parado delante tuyo tiene todo el poder para hacer contigo lo que quiera. Él puede agarrar una espada y decapitarte. Él puede hacer lo que quiera porque tú al estar postrado y tu frente tocando el piso, no tienes visión, no ves nada de lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la actitud. Postrarse, adorar, va junto. Quiere decir que cuando tú quieres adorar a Dios de verdad, tu corazón tiene que postrarse delante de Dios. Si uno lo hace físicamente, de rodillas, cuando estás en tu cuarto, cuando estás a solas, sientes cómo te estás inclinando delante del Padre. Muchos cristianos han dejado de hacerlo. Tienen vergüenza, no quieren hacer un esfuerzo físico. Pero en el momento en que tú te postras, sea físicamente, pero sobre todo del corazón, significa que estás postrándote delante de Dios, estás dándole a Él todo el poder para hacer contigo lo que Él quiera. Eso es postrarse, y solamente postrados podemos adorar. Mi abuelo, cuando vivió muchos años de la pelea de gallos. Él tenía un criadero de gallos de pelea. Y él, interesante, cuando me llevaba a mí de pequeño, muchas imágenes todavía vienen a mi mente. Pero lo interesante era que cuando los gallos pelean, hay un momento especial, que es cuando el gallo pierde. Cuando uno de los gallos pierden ante la fuerza del otro, lo que hacen es entierran el pico, se dice. Es decir, entierran su pico en arena. Se dejan tirados en el piso y entierran su pico en arena. Que esto significa aceptar la soberanía del otro. Y el otro ya no ataca. En el momento en que el otro entierra el pico, el otro gallo, el vencedor, sabe que ha vencido, sabe que ha ganado
y ya no lo ataca. Esta es la tercera actitud de los seres que están en el cielo, haciendo esta fiesta por la segunda venida de Cristo. Es la actitud de postración y adoración. Y cuando leemos el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 6 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. La cuarta actitud de todos los que están en el cielo es Jehová reina. Dios reina. Dios gobierna. Aquí no hay anarquía, donde cada uno hace lo que le da la gana. Aquí reconocemos que Dios reina. Rey tiene todo el poder, inclusive de la vida y la muerte de sus súbditos. Nada se hacía sin su permiso. El rey encabeza el avance de las batallas. ¿Reina de verdad? ¿Reina Dios en tu vida? ¿En serio? ¿Reina Dios en tu corazón? Pongámoslo en otras palabras. ¿Tiene Dios el poder para gobernarte? ¿Le has dado sobre ti el poder de la vida y la muerte? ¿Buscas su permiso para hacer tus cosas? Cuando el rey te convoca a una reunión, ¿le dices que no puedes porque tienes que ver un partido de fútbol? ¿Acaso Dios no nos convoca a una reunión cada domingo para exaltarlo, para alabarlo, para aprender de su palabra? Cuando Él te convoca a su reunión, ¿le das excusas? Entonces, lo que va a ocurrir en el cielo es lo que tiene que ocurrir en nuestros corazones, acá en la tierra, si es que pertenecemos al cielo. Repito, si yo estoy camino al cielo, cuando yo llegue al cielo me voy a encontrar con estas 4 actitudes. Cuando yo llegue al cielo voy a encontrar que todo el mundo grita, aleluya, proclama, aleluya, alaban a Dios, reconocen que la salvación, la honra, el poder, la gloria, todas pertenecen al Señor. Hay una actitud de postración delante de Dios y hay una actitud de proclamar, Él reina, Él es el Rey. Si yo llego al cielo, donde todo el mundo tiene esta actitud, quiere decir que yo desde acá en la tierra, mi corazón tiene que estar como un engranaje, tiene que encadenarse, tiene que estar vinculado, porque voy a entrar a ese cielo y mi corazón debería expresar lo mismo en esta tierra. ¿Cuánto nos falta, no? ¿Cuánto perdemos cuando nos alejamos del Señor, cuando vivimos nuestras vidas a nuestro antojo? ¿Cómo se enfría nuestra fe? Y cuando se va enfriando, cuando nos vamos metiendo cada vez más en el mundo y alejando más del Señor, vamos perdiendo ese corazón que grita aleluya, ese corazón que alaba a Dios, ese corazón que proclama Jehová reina. ¿Recuerdan esa canción que cantábamos hace muchos años? Jesús reina, bendito sea el nombre de Dios. Gócense los cielos, gócese la tierra y digan a las naciones,
Jesús reina, bendito sea el nombre de Dios. Esto tiene que venir de nuestro corazón. Y esto nos tiene que hacer reflexionar para volver a Dios, para recuperar esa comunión que teníamos con Dios, esa pasión que teníamos con el Señor. Bueno, continuamos con la tercera parte, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una canción que muchos de nosotros conocemos, que parte de este texto bíblico. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey. Esta canción se basa en este texto bíblico que habla de las bodas del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Hay unas bodas, el Cordero es Jesucristo, pero ¿quién es la esposa? En 2 Corintios 11, versículo 1 al 4, nos habla de la esposa del Cordero. Dice 2 Corintios 11, versículos 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La esposa del Cordero es la iglesia de Dios. Y la iglesia no son templos o edificios, la iglesia es el grupo de creyentes en Cristo que conforman el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, los hijos de Dios, en un grupo que se llama la esposa del Cordero. En el mismo texto que estamos leyendo en 2 Corintios 11, el versículo 3 nos muestra un peligro tremendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una Biblia que es la versión latino en lenguaje actual, la versión en lenguaje actual, que traduce así: por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, y lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su esposo y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. La esposa del Cordero
la iglesia, tendrá su boda en el cielo, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero hay un peligro aquí en la tierra, y es que el diablo quiere, de alguna manera, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, quiere que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá lo que hace Cristo se pone como modelo para los maridos, ¿no? Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para apartarla para Dios. La purificó en el lavamiento del agua, por la palabra, es el bautizo. La iglesia es el modelo de las esposas. Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. Es decir, en este pasaje que acabamos de leer, se presenta el ejemplo entre esposo y esposa, marido y mujer. Y Cristo relaciona este ejemplo con Cristo y la iglesia. Es decir, Cristo y su relación con la iglesia refleja la actitud que un esposo debe tener hacia su esposa. Dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Eso nos habla de Cristo hacia su iglesia, pero también nos habla de los esposos hacia las esposas. Y dice, para santificarla, para purificarla, ¿no? El objetivo del esposo es purificar a su iglesia, el objetivo de Cristo es purificar a su iglesia, y el objetivo del esposo es que la esposa también viva una vida purificada para el Señor. Y la iglesia representa a las esposas. Y dice que la iglesia debe ser una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha. Y si bien eso es la iglesia en sí, también refleja lo que una esposa debe ser. Leemos Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este pasaje nuevamente está hablando acerca de los esposos y de la actitud que deben tener hacia sus esposas. Y al final añade que esa es la misma actitud que Cristo tiene hacia su iglesia. La iglesia pues es la esposa del Cordero. Y las bodas del Cordero son la consumación de la unión espiritual entre Dios, entre Cristo y su iglesia. Y dice una cosa interesante de este texto, quiero que lo repitamos. Dice que estaremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta expresión es interesante. El lino fino, el vestido
que llevaremos, lino fino, blanco y resplandeciente. Dice, son las acciones justas de los santos. Cristo compró para nosotros vestiduras blancas que nos permiten entrar ante la presencia de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Cristo compró para ti vestiduras blancas. Pero esas vestiduras blancas le costaron a Él su sangre. O sea, comprarte tu vestido blanco le costó a Él la sangre, su sangre, la sangre del Cordero. Pero este pasaje que nos habla de los vestidos, del vestido lino fino y resplandeciente, no está hablando de esas vestiduras blancas que Él nos ha comprado. ¿Entienden? No está hablando de esas vestiduras que Cristo compró con su sangre y que no debemos ensuciar. Pero está hablando de otras vestiduras. Según ellos, cada persona, según este texto que hemos leído, cada persona irá vestida a la boda del Cordero con un vestido conformado por las acciones justas que hizo en vida. Estas acciones deberían ser limpias y resplandecientes. Limpio, libre de suciedad, libre de impureza. Resplandeciente, espléndido, de gran belleza. Y aquí lo que entendemos es así. Cristo te compró tus vestiduras blancas a precio de sangre. Pero el día de las bodas del Cordero, tú vas a ir vestido con algo adicional. Vas a ir vestido con las acciones justas que hiciste en vida. Y entonces nuestro andar por esta tierra tiene un efecto en la eternidad. Lo que hagamos en esta tierra tiene efecto en la vida eterna. Por eso le decía hace un tiempo, debemos vivir con perspectiva de eternidad. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, y por las obras nadie puede ser justificado. Pero las obras adornan tu fe. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quizás nosotros no decimos, id en paz, calentaos y saciaos, pero sí le decimos, anda nomás, voy a estar orando por ti, y punto. Y lo dejamos en la necesidad. Muy bien. Ahora, esto nos refleja entonces que cuando estemos ante la presencia de Dios, lo que hacemos en la tierra, en cierta manera también va a conformar ese vestido con el cual vamos a estar en las bodas del Cordero.
Muy bien. Debemos preocuparnos entonces de cómo será nuestra vestidura cuando nos encontremos ante el gran trono blanco. Ahora entremos a analizar el punto 4, el castigo al anticristo y al falso profeta. Y esto lo encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 17 al 21. Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Se está anunciando que habrán campos llenos de cadáveres, y se está invocando a las aves de rapiña para que vengan a comerse esos cuerpos. Y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Interesante. El anticristo y sus aliados han convocado a los gobernantes y políticos y militares, han conformado un ejército y están listos para pelear contra Jesucristo en su segunda venida. Y la bestia, el anticristo, dice el versículo 20, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El falso profeta, con capacidad para hacer señales y poder engañar a las multitudes, recibe también el mismo castigo que el anticristo. Señales sobrenaturales para engañar, eso lo vemos ahora. Basta con cualquiera que haga algún tipo de señal sobrenatural para que todo el mundo lo siga como corderito, aunque les enseñe la mayor herejía posible, no importa, ellos siguen. Cualquier milagrero tiene sus seguidores, ¿no? La gente está obsesionada con los milagreros, con los que hagan alguna cosa espiritual. No les importa lo que enseñan o lo que dicen, pero si es un milagrero, lo van a seguir. Y dice el texto bíblico que estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pregunta, ¿es cierto que existe un infierno o es un invento de la iglesia para asustar a la gente? ¿Es cierto que existe un infierno? A ver, Mateo 13, versículos 36 en adelante. Mateo 13, versículo 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
palabras de Jesucristo, el horno de fuego. Mateo capítulo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, Mateo 13, versículo 47. Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, le sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay más textos que nos hablan, que el mismo Jesucristo menciona, sobre el horno de fuego, el fuego eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a dar unos pasajes para que los vean. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9. Mateo 18, versículos 6 al 9. Mateo 25, versículos 31 al 46. Mateo 25, versículos 31 al 46. Pueden leer estos pasajes quizás ahora o después, y ahí van a ver cómo el mismo Jesucristo menciona el lago de fuego, el horno de fuego, etc. Y esto, hermanos, si el infierno no existe, Jesucristo fue un mentiroso, simplemente. Y bueno, y entramos al quinto punto. Ya vamos terminando este estudio de Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué implica la segunda venida de Cristo para nosotros en el tiempo actual? Y simplemente les voy a dar 6 textos bíblicos para analizarlos, que nos dicen qué implica para nosotros el saber que Cristo viene por segunda vez. Primer texto, Mateo 24, versículos 42 al 44. Mateo 24, versículos 42 al 44. Segundo texto, Mateo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Tercer versículo, Primera de Corintios 1, 7. Cuarto versículo, Primera de Juan 3, versículos 2 al 3. Primera de Juan 3, versículos 2 al 3. Quinto versículo, Segunda de Pedro 3, versículos 11 al 14. Segunda de Pedro 3, versículos 11 al 14. Y sexto versículo, Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Analicen estos 6 versículos entre ustedes y respondan a la pregunta: ¿qué implica la segunda venida de Cristo para nosotros en el tiempo actual? Que Dios les bendiga y que el Señor siga enriqueciendo nuestros corazones con toda su enseñanza. Nos vemos. Adiós.